CXO Community. Esto viene desde la antigüedad y ha estado vigente durante mucho tiempo. Recién se toca en profundidad en el siglo XIX, sobre todo a fines del siglo XIX. A partir de ahí se generan nuevas teorías de la pena, que hablan de la prevención. Fíjense que acá tienen varias formas de prevenir. El objetivo es desanimar la conducta delictiva de la sociedad o intimidar al delincuente. Estas dos cosas también son objetivos de estas teorías. En el caso de las prevenciones especiales, resocializar, intimidar al delincuente en particular, o volver inofensivo al incorregible. Esto ha dado lugar a temas muy difíciles de manejar en su momento, como fueron oportunamente la lobotomía y ese tipo de soluciones. Y teorías de la unión que son complementarias de esto, de algo así como que tengo que sancionar, pero también tengo que actuar con fines preventivos. Los resultados hasta el momento son muy escasos, como les decía. Por lo menos son poco visibles para aquellos que estamos dentro de la sociedad. Importante, el grado de desánimo del delincuente es directamente proporcional al grado de pusilanimidad del individuo e inversamente proporcional a su grado de intoxicación. ¿Qué quiero decir con esto? Usted podrá desanimar a alguien para que delinca. ¿Y a quién va a desanimar? A aquellos que están menos propensos a delinquir o a aquellos que tienen más miedo de la pena. Al delincuente que está decidido a delinquir, no hay manera de desanimarlo. Cuando ustedes hablan en una facultad y tienen chicos jóvenes, todos les van a dar excusas de las razones por las cuales ignoran lo que tienen que saber como contenido de la materia. Dejando de lado un tema muy importante, si yo los quisiera obligar a ustedes a estudiar, a mí no se me ocurre obligarlos a estudiar, no podría hacerlo de ninguna manera. Si ustedes no quieren estudiar, no estudien. Incluso se pueden recibir sin estudiar. ¿Cómo harán? Se copiarán, pagarán, harán lo que fuera. Pero yo no los puedo obligar a estudiar. Pero ¿qué cosa tampoco puedo hacer? No puedo impedir que estudien. Quiere decir que si ustedes quieren aprender, pueden aprender a pesar del instituto en que estudian y del docente que tienen enfrente. Esto es directamente aplicable al delincuente. Si el delincuente quiere delinquir, salvo que sea un miedoso, un pusilánime, va a delinquir por más pena que le pongan. Y si ese delito que ha decidido llevar a cabo lo hace bajo los efectos de alcohol o de droga, todos estos mecanismos de represión, no en el mal sentido, sino de restricción de la capacidad delictiva, van a estar liberados. ¿Por qué? Porque las drogas nos liberan. Y como actualmente todo el mundo actúa en estas condiciones, realmente no tiene un efecto directo real. Yo creo que, no sé si todos estarán de acuerdo, es un tema bastante difícil, pero que yo creo que todos pensamos que los derechos humanos más deseables son aquellos derechos humanos homogéneamente distribuidos. Los derechos humanos no pueden ser para un grupo particular de personas, tiene que ser para todos. Así como ustedes han visto el caso de ayer o anteayer del Babi Echecopar, donde él ni siquiera es imputado por el fiscal. Yo quisiera saber si quien está en el lugar de él es uno de ustedes, si en este momento está imputado o no. Más aún, quisiera saber si uno de ustedes tiene un tío, un primo, lo que fuera, que es un agente del orden, que estoy hablando, o alguien de una fuerza de seguridad, que actúa en el mismo caso, si está en este momento procesado o no. Por eso digo, los derechos humanos existen y deben ser respetados, pero deberían ser homogéneamente distribuidos. Nosotros hemos renunciado a la inteligencia. Para la inteligencia está mal vista. Por eso no le pusimos a la inteligencia criminal virtual. ¿Qué es lo que realmente estamos dando? La forma de hacer inteligencia para prevenir el delito y no al delincuente. Para restringir las posibilidades de que delincan. ¿Cómo? Con información. Si usted quiere reducir las posibilidades de que alguien actúe, lo que tiene que hacer es quitarle todo lo que sea propicio. Y eso es quitarle recursos. Y entre los recursos está la información. No es posible renunciar a la inteligencia en todas sus formas. Si usted renuncia a la inteligencia en todas sus formas, especialmente en seguridad y en educación, evidentemente, ese problema en algún momento se le va a volver como un boomerang en contra suyo. Aún reconociendo que el delito, por lo menos por lo que se dice ahora, es consecuencia de un problema social del que somos partícipes todos aquellos que hemos decidido vivir honestamente, trabajar y estudiar en su momento y formarnos, y que parece que somos los responsables porque otros han decidido hacer otra cosa.
Reconociendo todo esto, asumiendo nuestro grado de culpabilidad, debería ser posible establecer un mecanismo que asigne responsabilidades penales independientemente del individuo. Que no se tomen decisiones porque es fulano de tal o porque es otra persona. Esto está muy bien tratado por Zaffaroni cuando habla del famoso derecho de autor. Cuando dice, fulano de tal lo sancionan por derecho de autor. Pero que hay dos derechos de autor. Les sintetizo este tema porque me parece sumamente interesante. Habla de la criminalización secundaria. La criminalización primaria es esta. Cuando yo tomo el Código Penal, hay una serie de normas que definen el delito. Para eso es el Código Penal. Cuando alguien vulnera esas normas, de alguna manera dispara la acción penal. Y tendrá alguna consecuencia, ¿no? Eso es otro tema. Es un tema de proceso y no del Código Penal. Dice este autor que se produce un segundo proceso de criminalización cuando yo elijo a quién voy a acusar. Ejemplo, para no ir a delitos tan graves, cuando alguien quiere acusar a otro porque utiliza licencias de software ilegales, ¿se ubican quién puede ser esa empresa? ¿Quién decide a quién criminaliza? La empresa. Sin embargo, es un delito de acción pública que debería estar en manos del Estado. Esa es la criminalización secundaria. De eso le estoy hablando. Que yo a usted, porque sé que le puedo sacar plata, lo denuncio por un tema penal, no comercial, es otro tema. No estoy negando lo comercial, estoy diciendo lo penal. Y al que está al lado no, porque no le puedo sacar plata porque me conviene. ¿Entienden lo que digo? Apuntando específicamente a eso, la asignación de responsabilidad debe ser distinta del individuo. Y el derecho de autor, que se aplicaba siempre en todas las profesiones que ustedes ven, a las clases bajas, al más desprotegido social, al que tuvo la desgracia de no tener la oportunidad de estudiar, y a todas esas cosas que a mí no me ocurrieron. Ahora está la contrapartida del otro lado, el derecho de autor que usted, porque no hizo eso, porque estudió, porque hizo las cosas como debía, debe ser condenado cada vez que usted se defiende. Y se defiende porque no tiene otro mecanismo de protección. Porque si usted entraron a su casa y la invadieron, usted se defiende o muere. Y si muere no le molesta a nadie. O sea que hay dos derechos de autor. Tiene razón, hay criminalización secundaria, pero en el nivel que hablamos hoy y en el nuestro también. Esto también debe estar homogéneamente distribuido. No tener que ver con la cara o la posición social del individuo, sea la que fuere, sino directamente con un mecanismo externo y comprobable y transparente. La sociedad tiene el derecho de reconocer, prevenir y obstaculizar la acción delictiva. Acá no estamos hablando de perseguir a nadie, sino estamos hablando de poner los frenos necesarios para que ingrese alguien. Si usted deja la billetera tirada en la vereda y espera que no la levante nadie o se la vuelvan a devolver, es un iluso. Pero si usted pone todos los sistemas que puede para defenderse y aún así es vulnerado, me parece que algún mecanismo está fallando. Si se fijan, abajo dice desanimar contra obstaculizar. Desanimar es imposible. Si usted en un momento dado decide hacer algo, nada lo va a desanimar. Nada lo va a desanimar. Ni mi amenaza, ni el problema de que yo le prometa que lo voy a sancionar o lo que le diga. Entonces, creo que lo que deberíamos cambiar es ese desanimar con un obstaculizar. Yo debo colocarle suficientes vallas como para que no pueda delinquir. O para que el costo de delinquir sea mayor que los beneficios que obtiene con el delito. Si ustedes se fijan un poquito, aún en los delitos más chiquititos, hay una evaluación de qué arriesgo y qué obtengo. Como si yo, en general, arriesgo nada y obtengo lo que pueda obtener, eso es uno de los primeros problemas que hay que solucionar. Esto ya lo hablé, generar una teoría de la pena fundada en la prevención del acto delictivo, obstaculizando e impidiendo su ejecución. Es un criterio absolutamente nuevo, porque es un criterio tecnológico. Acá no estamos hablando de intervenir en ciertas cosas que van a terminar siendo beneficio para ciertos grupos de poder. ¿Qué digo? Desde los viejos sistemas de inteligencia, el punto más débil, más crítico, más vulnerable de la cadena de inteligencia siempre fue la gente. Porque el agente de inteligencia es vulnerable ¿a qué? Bueno, a las tendencias que pueda tener, a las personas que se le puedan aproximar, al dinero, a la extorsión, a que enganchen a alguien a que quiera y se lo retengan. Ese es el punto débil.
Por eso es que mecanismos de este tipo, virtuales, deben ser independientes del actor. Deben estar hechos en base a derecho, todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Si la ley está mal, hay que cambiar la ley, no transgredirla, por lo menos aquellos que creemos que esto se puede hacer bien, pensamos que es así, e independizarlo de la gente. Nuestro problema es el agente. El agente que cuando decide está haciendo la misma criminalización secundaria que estábamos hablando anteriormente. Actuar sobre las condiciones objetivas del delito y no sobre el delincuente, porque las condiciones objetivas del delito son determinables, mientras que la subjetividad del delincuente no se puede determinar, depende de la persona. La acción obstaculizadora se debe realizar en general y en particular. ¿Cómo sabe usted cuándo pasar de la vigilancia general? Acá no estoy hablando de vigilancia electrónica de la empresa que se fija cuál es el auto que ingresa a su casa. Acá estoy hablando de lo que se está haciendo todos los días, menos nosotros, que hemos renunciado, aunque a veces algunas noticias, como los famosos expedientes secretos X, eso de seguridad, nos indica que no se han abandonado totalmente las prácticas, pero cuando ustedes analizan esto, van a ver que hay otros países que sí están usando inteligencia, y que sí están recordando información, y que sí están observando lo que pasa. El problema grave es pasar de la observación general, yo estoy observando el horizonte, ver lo que pasa, a la individualización, a la particularización en una persona. ¿Cuándo se puede particularizar? Mire, la ley ya lo dice. Cuando hay actos preparatorios delictivos. Cuando usted tiene clara conciencia de que se han empezado a realizar acciones que indudablemente indican que acaba de haber una acción delictiva próxima. ¿Se pueden determinar? Perfectamente, se pueden definir. El operador de, bueno, esta nueva palabrita, no puede ni debe ser humano. Si es humano, es falible. Para eso tenemos la robótica, para eso tenemos la inteligencia artificial, para eso tenemos los mecanismos necesarios como para configurar la cosa independientemente de la figura que esté detrás. Debe ser un sistema autónomo, controlado por reglas y no por voluntades personalísimas. Es decir, que debe ser estructurado de manera transparente entre quienes manejan la tecnología y quienes manejan la ley. Estoy hablando del poder judicial, no del poder político. Prevenir el delito y no al delincuente. Esa es la síntesis. Por favor. ¿Es de aplicación solo al área informática o es una idea general? Porque sería encerrar las casas poniendo rejas, todo el mundo encerrado entre rejas. Mire, yo le voy a decir algo. Mi área, una de las cosas que uno no debe hacer en la vida es meterse en el área de los demás. Yo veo que Argentina es un país que está caracterizado por una profesión general muy importante que es la opinología. Todo el mundo opina. Más aún, si yo tiro una palabra acá, creo que una vez lo dije aquí mismo, usted tira la palabra hipergoncho, ¿no? Nadie sabe lo que es, pero en 10 minutos tenemos la mitad que está a favor, la mitad que está en contra y se odian profundamente de aquí hasta el final de sus vidas. La solución para esto es opinar sobre lo que no sabe. Si usted escuchó cuál es mi formación, yo soy licenciado en criminalística, soy abogado y soy ingeniero en informática. Yo le puedo hablar de lo que es virtual, yo le puedo hablar de la informática. Si usted esto lo quiere transferir a una acción fuera de la informática, debería hablar un experto en ese tema. Lo mío es informático. Y muchísimas de las cosas que están ocurriendo se podrían prevenir simplemente observando lo que ocurre dentro del famoso ciberespacio, que no es otra cosa que el intercambio virtual de correspondencia entre las personas. Así que no sé qué decir. Lo que usted dice tiene razón, pero no es mi tema. No es mi tema. No le estoy escapando a la pregunta. Si quieren, en el recreo le charlo todo lo que quiera de lo que creo, pero eso es una creencia. Usted no se fijó lo que ocurre normalmente, y le muestro informática porque es lo mío. En un momento, nuestro país tuvo en conjunto, todavía no era nuestro país, sino que era el virreinato, no tenía médicos, y tenía sangradores, barberos, tenía un montón de gente que trabajaba, y médicos también. ¿Qué se hizo? Se impuso el protomedicato. ¿Por qué hicieron eso? Para decir, señores, separemos charlatanes de profesionales y arranquemos de acá en adelante. ¿Y qué termina? En la Academia Nacional de Medicina nuestra, mucho tiempo después, y en la excelencia que tenemos en medicina.
En informática, nosotros, al respecto de esto, estamos en la época anterior al cordón medical. Actualmente usted en el mismo juzgado, va a tener participante gente que tiene título de grado en informática y toda una melancia de individuos, de los cuales algunos lo mejor que ha hecho es que alguna vez jugaba bien al Tetris. Sin embargo, al evaluar las opiniones, ambas opiniones se ponen en paralelo. Por eso estoy hablando del tema de los opinólogos. Usted ahora, cuando recibe una pericia informática, no se fije cuál es la institución que lo avala. Fíjese qué título tiene el que está escribiendo. Ahí tiene un ejemplo de lo que es opinología. Yo de seguridad en general no me animo a hablar, no soy licenciado en seguridad. De seguridad informática sí, sin ningún problema. ¿Está? Manuela. Bueno, ¿qué va a decir? Bueno, hablando de todas las formas que podemos estar siendo observados desde que apareció Internet, hemos perdido una condición, que es la condición de... ¿No se escucha? Hemos perdido la condición de privacidad. Ya no tenemos secretos y ya somos personas conocidas por todos, por aquellos que nosotros creemos que nos conocen y por el resto del mundo. Hay una famosa red, que es la red Echelon, que es una red de espionaje y análisis de interceptación de comunicaciones electrónicas que ha surgido desde hace rato y está siendo utilizada por diferentes países. Bueno. Esta red está controlada y tiene la nómina, como aparece ahí, UCUSA, está formada por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, lo que ustedes pueden ver ahí, Australia, Irlanda del Norte y Nueva Zelanda. ¿Y desde cuándo está juntando información? ¿Desde hace 2 días? No, desde hace mucho tiempo. Lo mismo podríamos hablar del tema de criptografía, que no surgió ahora, sino desde la época de los romanos. Es decir, todo esto ha ido evolucionando a medida que el ser humano fue creciendo como ser viviente dentro de esta sociedad. ¿Qué puede capturar? Bueno, señales por radio, satélites, llamadas telefónicas, correos electrónicos, fax, etc. ¿Y qué hace? Una cosa es capturarla y almacenarla en algún lugar, pero posteriormente, ¿qué realiza? Un análisis de esa información y una clasificación. Es decir, que aquí no solo tomo la información que nosotros desconocemos que la están tomando, pero que existe, es como el aire, no lo puedo palpar, pero sé que está porque puedo respirar. Evidentemente, están haciendo algo con esa información. Y ellos mismos van a decidir, cuando las clasifican, si es de interés o no interés. A lo mejor a ustedes esto que están viendo acá les parece descolgado. ¿Qué estamos haciendo? Como no se pueden mostrar modelos abiertamente, porque si mostramos modelos abiertamente estaríamos transgrediendo un montón de normas que no existen en la legislación, pero que existen en la realidad. Les estamos mostrando ahí, Marielena está mostrando un modelo factible. Ustedes saquen las conclusiones de tener un modelo de este tipo, viejo, ya obsoleto, pero pertinente, sobre lo que se podría hacer. Cambie usted todo lo que tiene que ver ahí con inteligencia militar o política y colóquele inteligencia criminal y va a tener el resultado. Ese es el sentido de esto. Pero ustedes dicen, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver eso, esto es un modelo, no lo inventamos nosotros. Bueno, esta es más o menos la cantidad de información que pueden analizar y mucho más. Hay lugares donde tienen sus centros de cómputo que ocupan grandes espacios, y por espacio me estoy refiriendo a campos de fútbol, por ejemplo, lleno de computadoras que están haciendo el procesamiento. Adelante. Bueno, ¿para qué se utiliza también? Obviamente que todo lo que tenga que ver con el terrorismo, con el narcotráfico, con toda la parte de inteligencia política, económica, todos estos temas son de interés. ¿Qué hacen? Igualmente invadir lo que es la privacidad del ser humano. Acá simplemente tienen, y esto es información pública, lo pueden encontrar, un domo y acá otro, de captura de información que utiliza, por ejemplo, la Fuerza Aérea en Inglaterra, y forman parte de esa agencia de vigilancia y reconocimiento. Por ahí lo van a encontrar como una palabra en francés que quiere decir vigilancia, que es surveillance, que quiere decir vigilancia. Y en otros casos, en inglés, watch over, lo mismo. ¿Qué son estos campos? Bueno, son centros, radar, y estos son algunos. Hay muchas más, simplemente citamos esta a modo de
que se tenga conocimiento que evidentemente estamos siendo controlados. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Adelante. Ahora sí vamos a entrar en una definición del término de Information Warfare. Si vamos a desglosar el término, podríamos decir que información es esa palabra que está ahí definida en inglés, tomada del diccionario de Cambridge, donde dice que son una serie de hechos, eventos, personas relacionados con alguna de estas características. ¿Y warfare qué quiere decir? Simplemente algún tipo de actividad que se relaciona con métodos, armas, etcétera, utilizados para la guerra. Si vamos a hacer una serie de traducciones y algunos elementos que pueden aparecer ahí, ustedes como ven acá tienen distintos tipos de definiciones, no las voy a leer, pero por ejemplo podemos tomar que en la primera son un conjunto de medidas. Todo sigue siendo conjunto de medidas hostiles, porque siempre voy a tener a alguien que va a ser el enemigo o a quien yo sospecho que puede ser enemigo, o en este caso tener en cuenta a la persona que puede delinquir. La segunda habla de algún tipo de conflicto, también de carácter bélico, pero que abarca el ciberespacio y en ese caso todas las tecnologías de la información como su escenario principal. El ciberespacio es el escenario principal para la guerra de la información. Y por último, también lo podemos tomar como un conjunto de acciones que tienden a hacer ¿qué cosas? Bueno, atacar o alterar el sistema del enemigo, ya lo sabemos, con los ataques informáticos a la información, hoy lo explicaron claramente, por ejemplo, el de ingeniería social, y otras incluyen medidas para proteger a ese sistema que está siendo invadido y, obviamente, detectar al atacante. Bueno. Dale una más. Una más. ¿Dónde se aplica esto? En todos los ámbitos. El ser humano es un hombre social, es una persona que vive en sociedad, o intentamos hacerlo. A veces bajo Estado de Derecho y otros, los que no quieren estar en Estado de Derecho, es los que nos están invadiendo y obviamente alterando esa tranquilidad. Entonces, ¿en qué ámbitos los podemos aplicar? En el militar, el financiero, político, económico, educacional, que se les ocurra. Los sitios donde se despliega ese tipo de batalla o de escenario es, en este caso, cuando hablamos de guerra de la información, en el ciberespacio. Ahí cité a un autor que se llama Win Chartot, que lo define como aquel lugar entre computadoras donde la información existe por un momento en su ruta desde un origen a otro extremo, que sería el destino de la red global. Cuando Win, él es asesora sobre todo lo que tenga que ver con información, guerra de la información, dentro de Estados Unidos a distintas empresas, incluso a la agencia de seguridad. Adelante. Cuando hablamos allá arriba que dice que existe un momento en su ruta donde viaja la información, un análisis de tráfico. Podemos capturar el paquete, analizarlo, ver origen, destino en forma pasiva, un ataque pasivo. ¿Cuáles son las acciones aplicadas por la guerra de la información? Bueno, ¿qué hace? ¿Tiende a qué? A detectar. Detecto, analizo, observo. Identifico, veo, origen, destino. Analizo, contenido. Protejo, si estoy del lado de la defensa. Daño, si estoy del lado del atacante. Y modifico, en el caso de que yo quiera introducir algún tipo de información para efectuar, por ejemplo, un robo de identidad, algún tipo de tarea delictiva. Y por último, delegar o destruir información o recursos, y dentro de los recursos incluyese hardware, software y seres humanos, porque los recursos humanos están dentro de lo que es todo el sistema de información y que es el más vulnerable. Yes. Si ustedes piensan un poquito en una instalación de radar que fuera crítica en algún lugar, supongan una instalación de radar antiaviones o la detección de misiles, uno de sus objetivos en la guerra podría ser destruir específicamente la instalación de radar, que puede ser sustituida rápidamente por otro radar. Si usted destruye al radarista, está afectando realmente el sistema, porque capacitar a una persona para que trabaje eso lleva años. Acá el factor vulnerable son las personas, y para los más viejos, para los que son más cercanos a mi edad, si ustedes ven esta parte, desde aquí hasta acá, le agregan la palabra clasificar, esa es una central de reunión clásica.
Dentro de las centrales de inteligencia está la central de reunión. Esa es la central de reunión. Todo tuyo. Bueno, en el caso de denegar o destruir información, eso está claro con todas las amenazas o ataques que sufren hoy los sistemas financieros, las tarjetas de crédito, cualquier tipo de entidad que tenga información crítica y que sea útil para obtener dinero o simplemente para obtener información, reelaborarla, hacerle una reingeniería y distribuirla para los propios intereses. ¿Qué clases de guerra de la información podemos tener? Bueno, del tipo personal, del tipo corporativa cuando se trata de empresas y del tipo global cuando ya incluye toda una serie de lugares o poblaciones. ¿Cuál es nuestra propuesta? Bueno, la propuesta es efectuar una guerra de la información anticriminal, es decir, prevenir el delito de alguna manera utilizando la tecnología que en cierta forma ya está, no crean que esto es nuevo, esto ya está siendo utilizado desde hace muchísimos años y de hecho hay sistemas que lo están haciendo. Y toda la información que nosotros estamos usando, desde que hacemos una búsqueda en Google, que ponemos una palabra clave en Google y se produce una serie de resultados, por otro lado, con distintas tecnologías, llámese cookies, etcétera, ya están capturando y formando nuestro perfil, que hoy comentaban, formando el perfil ¿de quién? De la persona que ellos tienen interés o no en obtener información. Pero como no se sabe quién es el interesado, porque antes podía ser un terrorista, ahora es cualquiera, porque cualquiera puede estar en ese estado de latencia que le va a permitir en algún momento pasar a la acción. Y cualquiera de nosotros puede ser. Somos seres humanos. Y esa es nuestra vulnerabilidad. Vale. Bueno, un detalle. Cuando ustedes me escucharon hablar recién del factor humano, del riesgo de la gente, piensen lo siguiente. No sé si habrá acá algún perito que trabaje en informática, pero los peritos que trabajan en informática, nosotros formamos peritos. En UTN Avellaneda es nuestra función. Trabajamos el curso de experto en informática, por eso es un curso de creación de peritos, de formación de peritos, legal, criminalístico e informático. Cuando uno da ciertas instrucciones, como por ejemplo, si usted tiene un disco en un juzgado y quiere trabajar bien, vaya al juzgado, haga una copia del disco y deje el disco en el juzgado en secretaría, es porque puede pasar lo siguiente. Usted lo llamaron por un contrato donde tenía que comprobar la existencia de ciertos documentos dentro del disco. Hasta ahí la cosa es transparente. Pero resulta que usted, por casualidad y sin que nadie lo sepa, se llevó un disco donde hay información de que trata de personas, narcotráfico, lo que ustedes quieran, y usted no lo sabe. No lo sabe usted, ni lo sabe el juzgado, ni lo sabe nadie. ¿Quién es el único que lo sabe? El dueño del disco. Y usted toma el disco, lo saca del juzgado y se lo lleva en el bolsillo a su casa. Usted es un blanco móvil. ¿Se toma en cuenta? No. Pero esas son las condiciones de vulnerabilidad que dejamos pasar y que nos ponen en evidencia constantemente. Este es el tipo de cosas que es necesario resguardar, o sea, no son actos puramente automáticos de un robot informático, son actos y medidas complementarias para que esto tenga sentido y coherencia. Vamos a la... Vamos bien. Bueno. Esto parece un chiste. Normalmente las medidas que se toman para proteger de la inteligencia se llaman de contrainteligencia. Entonces teníamos perfectos todos, porque si hay alguien que es enemigo de la inteligencia somos nosotros. Con la inteligencia somos perfectos. Cuando yo tengo que proteger de la misma forma que decía cómo se accede o cuáles son los mecanismos, debo realizar protección. Esa protección debe ser integral. No es suficiente con que yo coloque un antivirus o con que me proteja de determinadas acciones cuando estoy publicando mi perfil en algún lado. Debe ser íntegra, porque este debe proteger algo desde el punto de vista edilicio. La información se tiene que resguardar en lugares adecuados a la criticidad de esa información. Desde lejos, desde hace mucho tiempo, la ley de inteligencia nos habla de esto, lo vamos a ver en un ratito, y clasifica la documentación, sobre todo para aquellos que tienen información crítica. Ejemplo sencillo, lo hablaba recién. Una entidad financiera tiene los mejores sistemas de seguridad para asegurar y proteger las transacciones monetarias. Sin embargo, el correo entre sus miembros, entre los que integran el personal, no está cifrado. Y muchas veces, entre un gerente de una sucursal y otra de otro banco, está circulando por mail, y lo que es peor,
por uno de esos celulares cualquiera información que hace al estado contable o patrimonial de una persona. Blanco excelente para hacer una salidera virtual. ¿Se toma en cuenta? En general no. Por eso es que la información debe sufrir o debe soportar una protección total desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista personal. Cada persona debe tener acceso al nivel de información que le corresponde durante el tiempo que lo necesita y nada más. Y estas son condiciones a implementar en el software, no condiciones simplemente personales. Tiene que haber seguridad física, controles, y seguridad lógica, por supuesto, mecanismos de identificación y acceso. Aquí lo tienen, edilicia, personal, física, lo mismo de recién. ¿Qué le tiene que vender a usted un servicio de seguridad de la información? Le tiene que asegurar estos elementos, una confiabilidad operacional, que es lo que a usted le va a permitir trabajar tranquilo, y una confiabilidad judicial probatoria. No solo tiene que estar asegurado, sino que tiene que asegurar un elemento que pocas veces se asegura y que en lo comercial se llama no repudio. Cada uno debe hacerse responsable por las acciones que hace o por las formas en que interactúa con un sistema. ¿Qué hay de esto? Muy poquito. Muy poquito. Así como habíamos hablado de la central de inteligencia, acá tienen la estructura básica de un organismo virtual de guerra de la información contra el delito. Tiene una central de reunión y clasificación. Esto debería ser humano, no, debería ser supervisable. Supervisable no quiere decir que tendría que estar bajo el control de alguien. Si está bajo el control de alguien, esta es la forma de hacer criminalización secundaria. Y el problema está en quién lo define. Desde mi punto de vista, esto lo debería definir exclusivamente el Poder Judicial. Un tema con respecto a la presentación. Después se la piden a Oscar, que la quiere, no es necesario que tomen nota, ni nada. Lo que yo escribo, en mi caso, es abierto. Digo lo que digo y bueno, normalmente me equivoco. Tiene que haber una central de distribución. Y acá es donde está la parte más difícil de manejar, porque normalmente la central de distribución no puede ser absolutamente automática, tiene que responder a pedidos. ¿Cuál debería ser el pedido? El pedido judicial. ¿Qué otro pedido se debería emitir? Ninguno. Ninguno. Si esto se hace con control judicial, va a tener sentido. En cuanto escape a eso, se terminó, no sirve. Tiene que haber organismos de explotación. ¿A quién le sirve la información que estoy obteniendo? ¿Cómo la distribuye? Tiene que haber organismos de enlace judicial permanente. ¿Por qué estoy hablando de enlace judicial? ¿Ya? ¿Sí? Upa. Bueno. ¿Qué pasa? Disculpe, me quedan 5 minutos. Organización. ¿No era una hora? No tenemos que 5 minutos. Ah, Integración inter y transdisciplinaria. Estoy hablando de distintas fuerzas de seguridad, de distintos elementos que intervengan en esto. Vamos un poquito más rápido. Por lo menos quiero... ¿Se acuerdan lo que le decía de la información? Esa es la forma de clasificarla. Pública, ¿qué es? La propaganda. Pública policial, dice acá. En su empresa, ¿cuál es? El listado de personal, las cosas que pueden circular dentro de la empresa, pero que no deberían circular afuera. ¿Es pública para quién? Para la empresa. Reservada, confidencial y secreto, por lo ven ustedes, estrictamente confidencial y secreto, no puede ser con mecanismos informáticos. ¿Dónde está esto? Acá lo tienen. Solo tienen que entrar a la 25.520 y al decreto 950-2002 y ahí se lo define. Está todo escrito, no inventé nada yo, Problemita. Separar entre lo que es legítimo y lo que es ilegítimo, lo que es legal y lo que es ilegal. Un agente encubierto debe ser alguien que esté con dos elementos, protegido por la ley y protegido por una institución. Cuando ustedes hablan de un agente encubierto, un narcotráfico, eso es un agente encubierto puro. Cuando ustedes hablan de un agente de la AFIP que no tiene ninguna ley atrás, sino una disposición administrativa de la AFIP y que viene a su negocio y le pide a usted un producto y sale sin el ticket y luego que entra y le hacen una multa, eso no es de ninguna manera un agente encubierto. Este señor es un agente provocador, porque el respaldo que tiene, lo tiene en una institución administrativa, pero no en una norma de fondo de la nación, no en una ley. ¿Entienden la diferencia? Y el tercer punto con esto es el partícipe primario. Cuando una persona en nombre de una empresa que no tiene poder para ejercer la acción penal en nuestro país ingresa en un negocio
le pide una máquina y le hace colocar software trucho, como decimos siempre, sale a la puerta y hay un escribano que registra esto y usted lo denuncian penalmente, ese no es ni agente encubierto ni agente provocador, ese era un partícipe primario. Sin que él hiciera esto, él y el escribano, sin que hicieran esto, el delito no se hubiera provocado nunca. Esa es la realidad que estamos viviendo. ¿Qué tenemos que hacer? Este agente debe escapar a esto. En el único lugar que puede estar encuadrado es el de agente encubierto. El paso, pues, no termino. Disculpen. Siempre los tiempos. ¿Cuándo va a ser confiable la recolección? Cuando tenga un marco teórico, metodológico, criminalístico, lo mismo que usamos en informática forense se hace acá, tiene que ser estrictamente técnico y tiene que ser procesalmente adecuado. Todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Si esto no funciona, la prueba documental que se recolecta, ¿por qué digo prueba documental? Porque todo lo que usted obtenga ahí es información. ¿Y qué son documentos? La información suelta no existe, siempre está en archivos. Un archivo es un documento, por lo tanto usted siempre va a recolectar información de alguna forma estructurada. Si no tiene estas condiciones, va a perder su valor. Miren esto, creo que esto es muy sencillo. Ataques activos y pasivos. Los ataques pasivos son solo estos. Los activos son los demás. ¿Qué se debe permitir en una central de este tipo? Ataques pasivos exclusivamente. Usted no debe poder ni modificar la información, ni fabricarla, ni interrumpir un servicio. Su accionar solo puede ser de intercepción, es decir, que el único mecanismo que se está hablando que es la confidencialidad, no la privacidad. Y en este caso puede ser dos cosas. Lectura comprensiva de lo que está funcionando en el tráfico y, además, análisis de tráfico. Por ejemplo, si el señor mañana va a hacer una operación con Tanzania, yo no necesito ver qué contiene el mensaje. Me basta con ver origen y destino y saber que se produjo la comunicación. ¿Sí? Si quieren lo leyendo a medida que se escribe, lo paso. Todo con fines legales. Fíjense, estoy hablando de indicios probatorios. ¿Qué quedan? ¿Sí? ¿Estoy en tiempo, Oscar? ¿Ya? No, estamos 3 minutos más. Listo. Esta metodología que estamos proponiendo, sintetizo, no protege por sí sola el derecho de la privacidad. Si alguien quiere burlar la privacidad de otro, no necesita esta metodología. Puede ser una herramienta adecuada, como cualquier otra. Y nada dice de la legalidad ni la legitimidad de lo mismo. Depende de quién esté arriba. Acá sí que son. Bueno. ¿Cuándo se debe desestimar? Falta de idoneidad del personal que lo está haciendo, que es lo que en lo general es masivo. La idoneidad en informática se expresa por título. Por más que quieran decirme que la idoneidad no se expresa en un título porque es muy nuevo, los títulos en informática vienen del año 70. Es decir, que aquel profesional que quiere trabajar en informática tiene todas las posibilidades de concurrir a una universidad 5 años, demostrar su enorme sapiencia y capacidad intelectual y obtener un título. No es posible esta situación actual en que lo que dice cualquiera vale, porque eso nos lleva a las situaciones en que estamos, que las opiniones son diversas, contradictorias y nadie tiene idea de qué se está trabajando. O sea, señores, si ustedes quieren ser médicos, miren, informática forense, esa informática lo que medicina legal a medicina. Si usted quiere hacer una autopsia, ni siquiera alcanza con que sea médico. Cualquier médico no puede hacer una autopsia. Un médico legista es un tipo que hizo 5, 7 años en total de facultad, que esperó 5 años de ejercicio de la profesión y hizo 2 años más de médico legista. Y ese es un perito. Es decir, que todo el que me quiere comparar esto con que fulano es muy bueno, porque juega muy bien al Tetris, porque la hace de trapo, porque vos vieras a dónde se ha metido, porque una vez le vulneró el mail a su abuelita, porque tuvo la posibilidad de bajar la información a un grupo de control extraño, porque entró en Estados Unidos, bajó información pública, los yanquis saltaron y entonces se convirtió en un ídolo del mundo. Todo eso me parece muy bien. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Va a la facultad 5 años, viene con su título y somos colegas. Si usted va al colegio de abogados, ¿sabe lo que necesita hacer para inscribirse? Procurador o abogado. Si usted no es procurador o abogado, no puede. Y si usted es procurador, no puede ejercer la abogacía.
Todo es aceptable, pero si no los mecanismos académicos que tenemos no sirven para nada. Y la opinología domina sobre la ciencia real. Error de metodología criminalística, ninguna duda. Estamos entre un sistema que está dentro de la criminalística, que tiene la misma pertinencia que la medicina legal, que la balística o la documentología. Por supuesto, lo que acabo de decir va a ser resistido por todos, porque ¿cuántos tipos hay que quieran estudiar ahora? No que digan que quieren estudiar. ¿Y cuántas excusas hay? No puedo porque ya estoy de vuelta, no puedo estudiar porque yo tengo familia, yo no quiero. Porque la verdad que a mí no me van a enseñar nada ahí, los profesores saben menos que yo, las instituciones educativas me persiguen porque yo soy un genio intelectual. Todas esas condiciones brillantes. Lo que me tienen que enseñar yo ya lo sé por experiencia. Yo tengo la escuela de la calle, la mejor escuela, la de la vida. Eso es muy bueno para el tango, para la ciencia no sirve. Andá a la facultad, comete los 5 años, mostrame que servís y después andá. Y después... Errores formales en la recolección, errores en la manipulación, cadena de custodia imperfecta, la confiabilidad. Yo tengo que saber dónde tomar la información y hasta dónde llega y tenerla protegida para que nadie me meta cosas adentro del plan de información. Y contaminación real o potencial de la información recolectada, agua, soja y humana. Esto es un chisme para los que quieran. Muchas personas tienen estudios y ni siquiera cifran la información de sus clientes, es decir, que no solo se exponen ellos, y piensen en un estudio de abogados que está trabajando sobre todo con delitos económicos, y que tiene toda la contabilidad en negro de todos sus clientes, visible por cualquiera, y se la pasa uno a otro por un mail. ¿Se soluciona con qué? Con esto mismo. Y además, yo les haría la siguiente pregunta. ¿Ustedes conocen algún estudio de abogado que cifre la información? Yo no. Entonces nos reímos, pero estamos en la vidriera todo el tiempo. Y siempre le va a pasar al otro. Es tan absurdo como que yo hago administración de sistemas donde yo estoy. Cuando usted ve pasar los mensajes que se intercambian los empleados, que pasan abiertos, en claro, que nadie cifra nada, usted está mirando y viendo la trama y observando en claro lo que se está mandando por el mensaje y ellos creen que están ocultos porque están parados detrás de la computadora. ¿Esto lo hacen solo la gente tonta, la gente que no conoce? No, los profesionales también. El desconocimiento es precisamente el principal enemigo de esta solución. Acá tienen uno para ustedes, les puede servir, que quieren las dos cosas, correo electrónico cifrado, borrado seguro, caja fuerte virtual, esas son cosas deseables. Un chisme nomás. Centrux va a ser el próximo software de informática forense desarrollado por la UTN, que ya empezó a desarrollarse en el año 2004, pero ahora en poco tiempo ya va a salir la nueva versión distribuible y además para aquellos que quieran ser testeadores, digamos, del software, no tienen más que mandarnos un mail y se lo damos para que lo prueben. Y por otro lado, vamos a hacer la presentación de este software, así que se pueden enterar de alguna manera en la UTN regional. Sí.